Eh, para mí esta es una ocasión especial y emocionante. Emocionante primero porque no traje el cable del cañón y por poco me toca hacerlo solo habladito. Emocionante porque mi cuñada me puso que yo era predicador y ni llego ni cerca a eso. Y lo tercero es porque no voy a dar una charla, sino que yo quisiera que sea una plática. Pero para platicar necesito que ustedes se acerquen, así que no voy a comenzar si ustedes no se vienen para acá y si ustedes no se acercan para acá. Bueno, después de esta colaboración voluntaria y espontánea, vamos a comenzar. Y les digo que no quiero que sea charla, sino que plática, porque quisiera lograr dos cosas. Una es que conversemos, que no solamente me escuchen, pero para conversar tienen que hablar. Y para hablar tenemos que enfrentar a uno de los temores más grandes que tiene el ser humano. ¿Cuál creen que es el temor más grande que tiene el ser humano? Hablar en público. ¿Más grande que ese? ¿El temor más grande que ese? A equivocarse, a hacer el ridículo. ¿Más grande que ese? ¿A qué otra cosa le tienen miedo ustedes? Al coronavirus ahora, ¿verdad? Pero ya dijeron que como esa es una epidemia mundial y como cualquier cosa que es mundial, El Salvador no clasifica, entonces ya estamos salvados. El temor más grande, dicen, que tiene el ser humano es el temor a la muerte. Pero esa es una de las paradojas del ser humano, porque el temor más grande que tenemos es a la única cosa cierta que sabemos que va a suceder. Porque yo no sé si ustedes en otra charla, en algún libro que han leído, no sé si sabían, pero se van a morir. No sé si... Sí, ¿verdad? Ya sabían, ¿verdad? Pero entonces, quitando ese tema... el otro temor, el que dicen hablar en público o hacer el ridículo, muchas veces es lo que a nosotros no nos impide expresarnos. Entonces yo quisiera que sientan la confianza de hablar. Yo no pretendo que me crean todo lo que voy a decir, por eso traigo una cita del Papa, así que si le quieren reclamar, le escriben a él. Pero sí quisiera que lo conversemos, porque para mí es importante y espero que en algún momento de esta plática se sientan mal. Y esto lo digo en serio, porque escuchando las canciones, las alabanzas que estaban dando, decían que nos queme. Dios, ¿quién estaba cantando? Usted, ¿verdad que así dijo? ¿Verdad? Que nos queme el Señor, que seamos luz. Pero entonces voy a cuestionar qué tipo de luz somos nosotros como matrimonio. Porque la luz... ¿Qué significa luz? Vamos a empezar a hacer las preguntas. Ausencia de oscuridad, pero para que haya luz, algo la tiene que irradiar. Y la luz no es hacia adentro, es hacia afuera, ¿verdad? Entonces, esa luz es de lo que vamos a hablar, de lo que es el matrimonio. Un matrimonio tiene que ser luz hacia afuera, pero esa luz tiene que nacer de dentro, tiene que ser una energía que nace de adentro. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué es importante defender la vida? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Por qué? Es el mayor regalo de Dios. ¿Ok? Pero, digamos, ninguno de ustedes tuvo nada que ver con estar aquí. Ninguno tuvo la decisión de estar aquí, ¿verdad? A lo mejor ni sus papás lo decidieron, lo hicieron con toda buena intención, pero no sabían que íbamos a aparecer nosotros. Entonces, ¿por qué hay que defender algo de lo que nosotros no tenemos control? Exacto, ¿verdad? Porque no tenemos control de haber aparecido nosotros aquí, pero tenemos control de lo que vamos a dejar cuando nos vayamos. Dice San Francisco de Asís que cuando te mueres
no te llevas lo que tienes, te llevas lo que dejas. Y muchos de nosotros nos preocupamos por tener cosas y no nos llevamos nada. Decía un sacerdote, yo nunca he visto un entierro en donde vaya un camión atrás con todas las posesiones de la persona y que lo entierre. O como decía una señora que se murió el esposo y él dijo que lo enterraran con su dinero. Él tenía como $500,000 en el banco y dijo que lo enterraran con el dinero, y le dice, ya ven las amigas como son, le dice, comadre, ¿y usted le va a enterrar con el dinero de su esposo si fue su última voluntad? Y de verdad lo va a hacer. Sí, hoy le voy a dejar un cheque y se lo voy a poner ahí en la caja, que se lo lleve, ¿verdad? Pero no son esas cosas, o sea, no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos, sino que nos vamos a llevar lo que dejamos. ¿Y qué es lo que dejamos nosotros? Ahí es una gran diferencia entre dejar un rastro y dejar una huella. ¿Qué es la diferencia entre dejar un rastro y dejar una huella? ¿Cómo? Las buenas acciones dejan un rastro o dejan una huella. Es una huella, es decir, la huella es mi marca, un rastro es por aquí pasó, la huella es decir, aquí pasó alguien especial. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar. Y qué más importante que dejar una huella por defender la vida. ¿Y por qué es importante desde el hogar, desde nuestra familia, desde nuestro matrimonio? Y sigo con las preguntas. ¿Qué es la familia? La base de la sociedad, ok. ¿Qué más? Ok, ya vamos llegando por ahí. ¿Qué más? Interesante cuando yo pregunto y miro a la gente, empiezan a ver qué bonito el techo, que las luces, que si se me le quedo viendo a mí me va a preguntar. Veamos algunas cosas, características de la familia. ¿Será un lugar de amor? ¿Cómo me demuestran ustedes que la familia es un lugar de amor? Porque el amor se demuestra, porque entonces si decimos que en mi hogar hay amor, hay que demostrarlo, ¿verdad? Okay, lo primero es entonces demostramos que nos queremos, este conglomerado que vivimos. Es un lugar de perdón, ¿verdad? Sobre todo los hombres, ¿verdad? Que somos los que perdonamos, ¿verdad? Sí. Ese es un lugar de perdón porque partimos del hecho irrefutable que no somos perfectos y que nos vamos a equivocar. Pero si nos vamos a equivocar, en el hogar es en el primer lugar donde debemos encontrar ese perdón, esa fortaleza para seguir perseverando. Porque así como las personas que vienen a la iglesia dicen, hay gente que dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque aquí todos y que se dan la paz y a la salida ahí en el parqueo ya nos estamos pitando. Es que a la iglesia no viene gente perfecta, viene gente que buscamos mejorar a través de la gracia de Dios. Entonces es un lugar de perdón. Siguiente característica, es un lugar de refugio y consuelo. ¿Sí o no? ¿Refugio de qué? De problemas, puede ser, perdón. Refugio de algunas personas, puede ser refugio de todos los problemas que tenemos en el trabajo. No hay nada que nos quite más el estrés a los hombres que llegamos a la casa y nos ponemos a lavar los trastes, nos ponemos a trapear para botar el estrés, además de esa gran convicción de ayuda que tenemos, ¿verdad? Pero ese es uno de los dilemas de la familia, que nosotros pensamos que el hogar, en vez de ser un lugar donde buscamos refugio, buscamos desquite. Los problemas de afuera a veces los llevamos a la casa y tratamos de desahogarnos en el hogar. Yo tengo la oportunidad de dar unos programas de coaching a personas que han perdido el trabajo. Y ese es un proceso bastante traumático para muchas personas. Pero yo les digo, tenemos que buscar cosas positivas que salgan de esto.
Y lo que yo les digo es, bueno, y en este momento en donde tú no estás trabajando, tenés que pensar qué es lo único que se mantiene a la par de nosotros en los momentos de duda, en los momentos de lucha, en los momentos de tragedia, y es la familia. Entonces, en esos momentos uno tiene que pensar en que tiene que compensar ese tiempo. ¿Cuántas veces, y aquí estoy hablando hombres y mujeres, por nuestro trabajo nosotros decimos, es que yo me mato en el trabajo por mi familia, porque tenga lo que yo no tuve, que tenga lo que yo tuve o que tenga más de lo que yo tuve? Pero en ese trabajar perdemos los momentos de intimidad en la casa, perdemos esos cumpleaños que no vamos porque estoy en una reunión, esa cena familiar que digo, no coman ustedes, yo termino este informe. Y cuando sucede esto, que nos mueven el queso, como dicen, nos damos cuenta de lo valioso que es el apoyo de la familia, porque nos da ese soporte y esa fortaleza para seguir adelante. Entonces es un lugar de refugio y consuelo. Es un lugar de aceptación, ¿sí o no? ¿Qué es lo que aceptamos? Tal como somos, así como dice un amigo que le dijo a la esposa, mira vieja, esto es lo que hay y no hay más. Entonces nos aceptamos como somos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos complemento uno del otro y ambos somos mejores juntos que cada uno individualmente. Pero también somos un lugar que debe enseñar la verdad. Y aquí entramos en algunos dilemas. ¿Ustedes creen que muchas veces nosotros enseñamos la verdad en nuestros hogares? ¿Cuándo a veces fallamos en enseñar la verdad? ¿O por qué podríamos fallar en enseñar la verdad? ¿Perdón? ¿Quién dijo yo? Por temor a no tener argumentos, por temor, así como dicen las mamás, vea, bueno, y soy tu nana y así se hace. Ese es el último argumento, ¿ve? Y ahí punto, ¿verdad? Entonces, muchas veces por desconocimiento no podemos defender la verdad y el problema es que dejamos que otras personas nos definan o nos digan las cosas que nosotros deberíamos de saber explicar. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar en nuestro hogar, tenemos que estar seguros que estamos hablando con y de la verdad. Y por último, es el lugar de enseñanza de valores. Falta una todavía, pero ¿qué son valores? ¿Quién me puede decir qué son valores? ¿Cómo? Digamos, valorarme yo es una manera de expresar un valor, ¿verdad? El valor que yo creo que tengo como persona. Pero ¿a qué cosas le damos valor nosotros? Piensen ahorita en cosas materiales. ¿En qué cosas? ¿Perdón? Ok, pero díganme ejemplos de cosas materiales a las que le damos valor. A los celulares, a la casa, al carro. La familia es un bien material, ¿verdad? Pero también le damos valor. ¿Y a la vida? Le damos valor a la vida. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, miren, fíjense que esto de los valores es relativo, porque no todos los valores pueden ser compartidos. Por ejemplo, ustedes en este grupo que tienen ustedes, ¿creen que ustedes practican el valor de la lealtad entre ustedes? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo en estar en un grupo donde se practique la lealtad? ¿Creen que sería bueno estar en un grupo donde practique la lealtad? Les pregunto porque yo conozco un grupo de muchachos que les dicen la MS y ellos practican la lealtad y la tienen tan arraigada que son capaces de matar por un compañero. Entonces, ustedes se encajarían ahí perfecto. ¿No? Y no me acaban de decir que sí, pues. Y entonces, ¿por qué no? Porque
la definición de valores de ellos no es la misma de nosotros. Entonces, los valores tienen una característica que tienen que ser definidos para yo poder decir si estoy de acuerdo o no, a diferencia de los principios. Los principios son verdades universales. Un principio es el valor de la vida. Eso nadie puede decir que vale menos o vale más. Pero, por ejemplo, el respeto a la mujer en la cultura islámica es diferente. Tiene un valor diferente la mujer y uno no puede ser que no comparta esos valores. Entonces los valores tienen que ser definidos. ¿Y en dónde se definen los valores nuestros? ¿En dónde se definen? En la familia. Entonces debemos de tener claro cuáles son los valores que yo quiero promover en mi familia. Y yo quisiera proponerles como definición de valores son aquellas cosas que no son negociables para mí. Los valores, decía que son los límites en los que nos movemos, es como una carretera en la que yo voy. Hay personas que tienen una carretera ancha y que se mueven por todo lo ancho, y hay otros que tienen una carretera estrecha y que esos valores son inamovibles. Y la otra característica de los valores es que los valores se demuestran en las malas, no en las buenas, porque en las buenas todos, ¿verdad? Pero en las malas, cuando yo tengo que dar mi posición, cuando yo tengo que defender una posición, ahí es donde yo tengo que demostrar los valores. Y sucede que a nosotros, como creyentes, muchas veces nos da pena defender los valores porque nos van a llamar fanáticos, porque nos van a decir extremistas, porque nos van a decir cuadrados, y preferimos quedarnos callados para no tener conflictos, para estar tranquilos. Y entonces esa no es la luz que nosotros queremos ser, ¿sí o no? Queremos ser personas que también lo dijeron en el canto, personas coherentes. ¿Qué es la coherencia? Hacer lo que se dice y decir lo que se hace, ¿verdad? Hay un dicho, a mí me gustan mucho los dichos, hay un dicho que dice que el ruido de lo que haces no me deja escuchar lo que me dices. Porque la gente puede dudar de sus palabras, pero jamás va a dudar de sus acciones. Y por eso muchas veces es que dudamos de los católicos. Porque les decía, aquí en misa todo bien y al nomás salir hay una gran pitazón porque este no se quita, que este que no sé qué, no sé cuánto. No somos coherentes, ¿verdad? Y por último, todas estas características, ¿para qué sirven? Porque somos como familia semillero de los futuros ciudadanos. Había un presidente que decía, ¿qué clase de país le vamos a dejar a nuestros hijos? Y hay que trabajar por dar un mejor país a nuestros hijos. Pero nosotros no tenemos que hacer eso, sino que tenemos que decir qué clase de hijos vamos a dejar a nuestro país. Y esa es la principal amenaza que tiene la familia de ahora. Se está atacando la formación de los hijos, la mentalidad de los hijos. Dice un comediante mexicano que nosotros, por quererme ser joven, así como ustedes, ¿verdad?, que somos la última generación de hijos maltratados por los padres. Y somos la primera generación de padres maltratados por los hijos. Porque al menos en mi tiempo, mi mamá tenía unas reglas de conducta que estaban puestas atrás de la puerta, que eran como 4 cinchos de diferente grueso, y yo sabía que una mirada de ella era o lo haces o lo haces. Y me cayeron varias, ¿verdad? Y hasta hoy yo pienso que no estoy traumado. Pero ahora piensen decirle eso a los hijos, ¿verdad? El ejemplo decía el celular, ¿verdad? También decía un amigo, es que ahora los hipotes tienen celulares que tienen más funciones que la cabeza del papá. Pero queremos darle eso para que no se traumen. Entonces estamos perdiendo la responsabilidad de educar a los hijos por tener esa actitud conformista, por tener esa actitud, y no estoy diciendo que hay que maltratar a los hijos, por supuesto que no, pero estamos perdiendo esas normas de disciplina que pueden dar como producto buenos ciudadanos para nuestro país. Les decía que si no me creen,
Ahí está el Papa, que por cierto el 13 de marzo cumple aniversario de haber sido declarado Papa. Y entonces, a ver, una persona de manera voluntaria y espontánea. La defensa del medio ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto a la vida en todas las etapas y dimensiones. Ahora, ¿quién me lo explica? Yo creo que tiene mucho que ver con esta, ¿no?, de la ideología de género que se está fomentando en la sociedad, y que es increíble que cómo están ingresando esos conceptos dentro de los programas que se pueden pensar más inocentes, o para mentes que no pueden analizar bien el contenido. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo una niña de 9 años, yo tengo que estar muy pendiente de lo que ve, llámese Netflix, llámese Discovery Kids ahora, porque inconscientemente, o de manera consciente, diría yo, bien dicho, están queriendo hacer ver que lo que nosotros como sociedad salvadoreña vemos malo, lo quieren hacer ver como bueno, aceptable y normal. Entonces, por eso es que dice la ley moral y una distinción natural entre el hombre y la mujer. Somos diferentes, y eso y diferente no significa necesariamente malo, desde el aspecto fisiológico hasta el aspecto psicológico. Entonces, si no se respetan esas cosas, no se tiene cuidado sobre esas cosas para que nuestros hijos o quienes no puedan todavía dilucidar ese tipo de pensamientos, se afectan los valores, se afecta una ley moral que viene siendo como una ley natural, es algo que tenemos intrínseco nosotros como hijos de Dios. Gracias por quitarme todo lo que iba a decir yo. Pero eso es, ¿verdad? Por ejemplo, y muchas veces que yo doy charlas, yo les decía que ustedes esperaban que se sintieran mal, pero yo me siento mal muchas veces, y ahora peor, porque ahí está mi esposa y va a decir que, ay, este es lo que está diciendo y cómo es en la casa. Porque, por ejemplo, con la televisión, tápate los oídos, que muchas veces es la niñera, ¿verdad?, que decimos nosotros, que para que esté tranquilo el niño, que vea televisión, y eso está bien, sobre todo si lo comparte con el abuelo la niña, ¿verdad? Pero si tenemos el cuidado de qué cosas es lo que va a ver nuestro hijo, y si estamos ahí para explicar cualquier cosa que pueda suceder y que pueda causarle alguna distorsión, porque tú lo has dicho bien, y aquí el Papa lo dice bien, es el absoluto respeto a la vida. O sea, no hay más que decir que una vida es más o es menos, porque ya cuando hablemos un poquito del aborto, acaba de venir una conferencista pro vida que casualmente, bueno, no casualmente, sino que paradójicamente se fue a México. Ustedes saben que en México este fin de semana fue una marcha de feministas, ¿verdad? Y la policía prácticamente solo las iba escoltando, dejando que hicieran cuanta barbaridad se les ocurriera. Y a esta muchacha que iba a dar unas conferencias le prohibieron la entrada a México por ser una persona pro vida. Entonces ella mostraba dos muñequitos de bebé y decía, este bebé es producto de una violación y este es un bebé nacido de un matrimonio. ¿Cuál de las dos vidas tiene más valor? Pero si el otro fue por violación y la muchacha quedó traumada y la golpearon y casi la matan. Claro, ¿qué culpa tiene el bebé? Entonces no hay seres humanos de más o de menos calidad. Todos tenemos la dignidad humana y esa es igual para todos. Entonces de eso es lo que dice el Papa. El respeto absoluto a la vida en todas sus etapas y dimensiones.
Esto no quiero que lo leamos, pero fue una parte de la exhortación apostólica del Papa, y que habla que la Iglesia, por definición, es el lugar de protección de los más débiles. Y dice, no hay un ser humano más desprotegido que un bebé que no ha nacido. ¿Por qué? Porque no tiene voz, es una persona que se quiere invisibilizar. Yo me acuerdo hace algún tiempo que hablaba con unos médicos y yo les decía, desde la medicina, porque originalmente se le llamaba el producto. Cuando una mujer estaba embarazada decían el producto. ¿Qué es el producto? En años posteriores o en otros términos se le llama cigoto. ¿Qué es eso? Yo de broma le decía a mi esposa, que es ginecóloga y es muy buena, ya va a dar tarjetas, no. Decía, ¿y por qué no se le da el nombre de una vez? Desde que nace, decir, mira, ahí está el futuro Juanito o Marita. No importa qué nombre o decirle, ahí está tu bebé. ¿Cuánto tiene? Tiene 2 días de nacido. Pero ahí está el bebé. Porque ahora lo que se quiere hacer es, no sé si esa palabra existe, es cosificarlo, decir que no, es que ahí lo que hay es un conjunto de células. Ese todavía no es ser humano. Y no es así. Entonces, vamos a entrar al tema de el ataque a ese ser indefenso, y vamos a hablar de lo que son las causales del aborto. Ustedes las conocen, cuáles son las causales que dicen las personas que deberían de tomarse en cuenta para despenalizar el aborto. ¿Cuáles son? La violación, porque dicen, ¿cómo puede una mujer, producto de una violación, tener al hijo que toda la vida le va a estar recordando a esta persona? Y dicen que es por la cultura machista que se prefiere hacer sufrir más a la mujer. Pero quiere decir que esta mujer, además del trauma que ha sufrido, además de ese ataque que ha sufrido, todavía le vamos a meter otro problema más, como es hacerla sentir que ha matado a su hijo. Pero como eso suena feo, entonces ¿qué se dice? Se va a interrumpir el embarazo. Ya no se oye tan feo, ¿verdad? Porque decimos, mire, si usted quiere, mate a su hijo. Esa palabra es muy fuerte, entonces mejor decimos interrumpir el embarazo. Es como que yo le dijera a una persona, mire, usted ahorcó a esa persona, ¿se va a ir a la cárcel? No, yo le interrumpí la respiración. Es lo mismo. El resultado es el mismo. Entonces, lo que se está haciendo es, ahí sí se está martirizando más a la mujer, porque en vez de ofrecerle ayuda, se le agrega una pena adicional, y que es saber que ha matado al hijo, que no tiene nada que ver en la situación que ha pasado. Diferente es que nosotros quisiéramos incrementar las penas para el violador, perseguirlo, hacer todo lo que sea, pero al verdadero culpable, no buscar al más fácil. Esa es una causa del aborto. ¿Otra causa? ¿Perdón? El embarazo de alto riesgo. Ese me encanta porque me da la oportunidad de, lo voy a decir bien en general, ¿verdad? Que un embarazo de alto riesgo lo que necesita es un médico de alto calibre. ¿Por qué? Porque necesita estar a la par de la paciente, ayudándole, apoyándola. Y el embarazo de alto riesgo no quiere decir que en un momento pueda hacer que muera el bebé. Pero aquí hay una palabra clave para eso, y es así, ¿verdad? Intencionalidad, ¿verdad? La intención. Por ejemplo, me explicaba mi esposa que si una mujer embarazada tiene un problema de salud, y no me voy a meter porque yo no sé de eso, pero que si necesita un tratamiento y a raíz de ese tratamiento el bebé muere,
Si no ha sido la intención del médico, ahí no hay ningún problema. Pero el problema es que un médico le dice a la mujer, mire, no se complique, mejor interrumpamos el embarazo. Y obviamente si a una mujer le dice, mire, porque es probable que usted se muera, ninguno de nosotros dijimos que nos queremos morir, ¿verdad? Entonces, nuevamente vamos a lo que es la manipulación de la mujer y volvemos a que realmente la estamos victimizando más. Tercera causal, ¿cuál es? Enfermedades congénitas. Y me gusta que dé ese ejemplo porque ya vamos a ver algunos. Enfermedades congénitas, por ejemplo, se llama anencefalia, ¿verdad? Anencefalia es que un bebé esté sin cerebro, así, ¿verdad? Y entonces, mire, ¿por qué lo va a tener si de todos modos se va a morir? ¿Cuál es la diferencia, creen ustedes? Si le dicen, mire, su hijo de todas maneras va a morir. Toma la decisión, ¿verdad? Y hay una historia, ¿se recuerdan que había, no sé si el caso de Beatriz fue así o no, o es de una muchacha salvadoreña que hubo un problema, que tenía ese problema, que tenía lupus y tenía ese problema. Cuando se dio esa situación, vino un matrimonio costarricense y ellos habían tenido un niño con anencefalia y únicamente había vivido, quizás voy a mentir, pero eran como 11 días y la mamá dice, fueron los 11 días más felices de mi vida porque yo pude ver a mi hijo y pude despedirme de mi hijo. Es diferente eso a decir, no, yo lo maté para que no sufriera. Es como medio contradictorio, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, el riesgo de la madre, en las situaciones en donde hay riesgo, si no hay intencionalidad y como producto del tratamiento que necesita la mamá, el bebé muere, ahí no hay ningún problema. ¿Y el último? ¿Ya? ¿Solo eso? Ah, ok, bueno. Entonces, les voy a mostrar ejemplos de personas que no existieran si las madres no hubieran tomado esa decisión. El primero, arriba de la derecha, ¿quién es? ¿Quién es? Ajá, es Chespirito, ¿verdad? Imagínense la alegría que hubiera perdido el mundo si la mamá de Chespirito, ella tuvo un accidente de tránsito y el médico le dijo, mira, es muy arriesgado tu embarazo, mejor suspendámoslo. Y ella dijo, de ninguna manera. Si ella hubiera tomado la decisión equivocada, el mundo no hubiera sido feliz por él. El siguiente, ¿quién es? Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, la mamá tenía apendicitis y le dijeron que también tenía problemas con el embarazo. Además, su hijo posiblemente no nazca normal. Y ella dijo, eso no importa. Entonces la mamá, como dice Andrea Bocelli en el video, esta madre valiente se negó a abortar y yo le agradezco mucho porque esa fue mi mamá y el bebé era yo. Celine Dion, la 14ª hija de un matrimonio, y la mamá dice, ya no, y el sacerdote le dice, ¿cómo que ya no? Si debes de tenerla y esta hija te va a dar felicidad. Y ahí está Celine Dion. El Papa, ve, San Juan Pablo II también, el otro por mucho que no mucho me caiga bien, pero igual, y fíjense qué interesante, también un sacerdote se le acercó a la mamá, porque la mamá también tenía 3 hijos, y le dice, yo no tengo las condiciones para poder criar a otro hijo, y le dice, mira, este hijo te aseguro que va a ser la felicidad del hogar. Y hizo feliz al hogar, ha hecho desgraciados a un montón que no van con él, ¿verdad? Pero hizo feliz el hogar, o sea que fue una promesa cumplida. El otro que tampoco cae también, Justin Bieber, de todo
único pelado que es este muchacho, de algo que yo le admiro, es que él está rotundamente a favor de la vida. ¿Por qué? Porque dice, si mi mamá eso decidió, ¿cómo no la voy a apoyar? Y el último, ese sí es más contemporáneo mío, algunos de ustedes tal vez no lo conocen porque son muy jóvenes, Jack Nicholson, ¿verdad? Que él supo quién era realmente su mamá hasta que ya era mayor, porque él creía que su mamá era su hermana, porque lo habían escondido a él por los problemas de la sociedad. Y por ese problema del qué dirán en la sociedad, estuvo a punto de abortar hasta que la convencieron y le dijo que no. Pero todos ellos son los que se salvaron. Ahora les quiero presentar, no sé si ustedes conocen a esta muchacha, Jana Jensen. ¿Saben quién es? Bueno, voy a dejar que ella misma lo explique, solo que... Ayúdeme aquí porque no sé de dónde sale el sonido de esta compu. De años. Pero no sé. Cuando a los 7 meses y medio de... No sé leer los teléfonos. Una historia. En 1977, en Los Ángeles, una chica de 17 años se quedó embarazada. No quería al niño, así que decidió abortar. El problema es que estaba en un avanzadísimo estado de gestación, estaba ya de 7 meses y medio. Le recomendaron que a esas alturas lo mejor era inyectarle en el vientre una solución salina, cáustica, un fluido que el bebé en el vientre traga, produciéndole quemaduras que acaban originando su muerte. Al cabo de un máximo de 24 horas se produce el parto y el bebé nace muerto. Y así ocurrió, pero algo salió mal y la criatura nació viva. Se llama Jana Jensen, ahora tiene 36 años y se dedica a explicar su experiencia. Dice que no tiene resentimiento, sino que al contrario, hay que fomentar el perdón y sobre todo disfrutar de la vida. Soy adoptada y mi madre y mi padre biológico tenían 17 años. Cuando a los 7 meses y medio de gestación decidieron acudir a Planificación Familiar, que es el promotor de abortos más grande del mundo, allí les aconsejaron que pusiera fin a su gestación, sometiéndose a un aborto de solución salina. Esta solución se inyecta en el vientre de la madre. El bebé traga la solución, la cual le quema por dentro y por fuera. Entonces la madre da a luz un bebé muerto en las siguientes 24 horas. Pero la sorpresa y el shock de todos fue que no nací muerta. Lo fantástico de todo esto, lo más perfecto de mi nacimiento, es que el médico abortista todavía no empezaba su jornada. Así que ni siquiera tuvo la oportunidad de seguir con su plan sobre mí, o sea, la muerte. Y así fue que me entregaron viva, como ya mencioné, después de 18 horas. Debería ser ciega, debería estar quemada, debería estar muerta, pero no lo estoy. ¿Sabe cuál es la mejor vindicación de todo esto? Que el médico abortista tuvo que firmar mi acta de nacimiento. Así que sé quién es. Y también sé que si algún escéptico está escuchando en mi historial clínico, pone nacida durante un aborto salino. Ellos no ganaron. Así que una enfermera llamó a una ambulancia y me trasladaron a un hospital, lo cual es realmente un milagro. Generalmente lo que se hace en este tiempo, y lo fue hasta 2002 en mi país, era terminar la vida de un sobreviviente de un aborto por medio de la estrangulación, por asfixia, abandonar al bebé para que esté muerta o tirar al bebé. Yo sigo diciendo, a mí no me ganaron, el holocausto silencioso no pudo sobre mí. Y mi misión, damas y caballeros, entre muchas otras cosas, es esta: confrontar a la humanidad en un debate que hemos minimizado y dejado para vestir santos. Y decir esto es una profecía. Hemos dejado a un lado nuestras emociones, nos estamos volviendo insensibles y duros. ¿Realmente queremos ser así? Pero después de que me llevaran a esa casa no tan buena, fui llevada a otra, un hermoso lugar, el hogar de los Penny. La señora Penny me dijo que en ese momento yo tenía 17 meses de edad
Un peso de 1,7 kg y un diagnóstico en lo que consideró un don de parálisis cerebral, lo cual fue provocado por la falta de oxígeno a mi cerebro mientras trataba de sobrevivir. Ahora estoy obligada a decir esto. Si el aborto trata nada más de los derechos de las mujeres, entonces, damas y caballeros, ¿cuáles fueron los míos? Les hablo a las feministas radicales que se ponen de pie y gritan sobre cómo mis derechos se violaron aquel día. De hecho, mi propia vida estaba siendo apagada en nombre de los derechos de las mujeres. Y señoras y caballeros, no tendría parálisis cerebral si no hubiera sobrevivido a todo esto, así que cuando escucho el argumento repugnante de que debemos tener abortos porque el bebé podría salir discapacitado, el horror llena mi corazón. Bueno, para mí es impresionante esta muchacha porque es una manera real de mostrar a un bebé que en otras circunstancias no lo hubiéramos visto. Imagínense cómo fue Dios con esta muchacha que ella estaba, la mamá de ella estaba supuesta a tener el aborto a las 9 de la mañana, pero ella nació a las 6 de la mañana, entonces el doctor no había llegado, por eso no la pudieron hacer el aborto. Sin embargo, la enfermera le puso la inyección salina, porque el médico lo único que se iba a asegurar era de que se completara el aborto, ¿verdad? Entonces dice ella que su mayor triunfo fue que él tuvo que firmar su acta de nacimiento. Pero vimos a Celine Dion, a Jack Nicholson, que ellos se salvaron de eso. Pero aquí está el testimonio de una mujer que tendría que estar muerta y no lo está. Entonces ella es la voz de los sin voz. Y así hay varias mujeres. Hay la historia de otra muchacha, no recuerdo el nombre, que también la mamá se fue a practicar un aborto. El doctor no se dio cuenta que eran gemelos, entonces mataron al hermano de ella, pero ella logró nacer. Entonces esos testimonios, esas palabras que ella ocupa, decir que esta práctica es repugnante, porque muchas veces nosotros decimos no me digas eso, que eso es muy feo, el decir que un aborto, ¿cómo se llama el aparato con el que sacan al niño? ¿Sí? Que el otro tipo de aborto, que es por succión, que es prácticamente una aspiradora con la que van sacando pedazos del niño. Cuando escuchamos eso decimos, no, pero esa es la verdad, eso es lo que tenemos que decir, y eso no es ser sensacionalistas, eso es decir las cosas como son, decir la verdad de lo que sucede, porque es bien bonito decir interrupción del embarazo, eso se oye nice, pero describir ese tipo de asesinato es lo que tenemos que hacer, no para ser sensacionalistas, sino que para comprender lo dramático que es ese procedimiento, lo inhumano que es ese procedimiento. Entonces, para terminar, la familia ahora está sufriendo muchos ataques. Las familias están bajo el ojo de todas esas personas que quieren destruir el núcleo más fuerte que ha tenido cualquier sociedad en este mundo, porque destruir la familia es destruir los valores de una sociedad. ¿Por qué? Porque dijimos que los valores no hay otro lugar donde se cimenten si no es en la familia, no es en el colegio, es en la familia. ¿Qué ataques está sufriendo la familia? El libertinaje sexual, la unión libre, la unión de homosexuales, los divorcios, la legalización del aborto, la eutanasia, cosas tan light como la pérdida de la autoridad. Ahora hay gobiernos que ellos quieren decir cómo y cuándo vamos a educar a nuestros hijos. Entonces, contra eso hay dos cosas importantes. Una, que debemos entender
que los padres somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos. La escuela es un apoyo, por eso debemos estar sintonizados con las escuelas, para nosotros ser más unidos en la dirección en la que nosotros queremos llevar a nuestros hijos. Por eso escogemos los colegios que escogemos, por eso le buscamos la educación que nosotros queremos, porque va a ser un complemento, pero nosotros somos los primeros y principales educadores. Pero contra eso hay tres cosas. En contra, la ignorancia. Si yo les dijera, miren, ustedes son ignorantes, se sentirían ofendidos. Más o menos, depende, que ni lo conozco, ya está hablando golpeadito. Pero fíjense que la palabra ignorancia solamente significa el no saber. Entonces, yo no puedo ser ignorante ante estas cosas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el antídoto? Informarme. Debo de saber, ya no solo decir que el aborto es una decisión de una mujer y decir, no, es cierto, si es su cuerpo. Decir, mi cuerpo, mi decisión, dicen ahí. Sí, nosotros tenemos que estar sabedores de la realidad para poder transmitirla con propiedad. Pero también puede ser la indiferencia. Decir, bueno, a mí no me pasa. Aquí esto no sucede, eso es allá en otros países. Entonces yo me vuelvo indiferente, estoy siendo cómplice de esas cosas. Y por último es la comodidad. Que se preocupen los demás, ¿vea? Si a mí no me sucede, yo con eso ya estoy tranquilo. Tenemos que meternos en problemas porque queremos ser luz, dijeron ustedes en el canto. Entonces tenemos que ser ese tipo de luz que ayude a mostrarle el camino correcto a otras personas. Algunas cosas que nosotros podemos hacer como familia: movilizarse por la familia. ¿Quiénes han participado en la marcha Provida alguna vez aquí en el país? ¿Quiénes saben que hay una marcha Provida? Ok, dos que no son ignorantes, los demás interpreten mi silencio. Tenemos que informarnos, tenemos que mostrarnos. Dicen, los malos son menos que los buenos. Lo malo es que esos malos que son menos hacen más bulla que los buenos. Mire, va a haber una marcha Provida el día sábado que va a salir a las 2 de la tarde del Salvador del Mundo y va a llegar a la Plaza Libertad. Ay, con este sol que está haciendo, no. Y va a ser a pie todavía. Entonces, somos cómodos. Entonces, tenemos que saber cómo manifestarnos nosotros por lo que creemos. Recuérdense, los valores se demuestran en las malas, no en las buenas. Segunda forma es buscar aliados. ¿Qué más aliados que ustedes mismos? Esta comunidad tiene que irradiar positivismo, tiene que irradiar amor por el ser humano. Si hasta está en los mandamientos o no. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es algo nuevo que vamos a hacer, es lo básico que nos han pedido hacer. Otra manera es no aceptar eufemismos. ¿Qué son eufemismos? Son diferentes formas de nombrar las cosas. En vez de decir matar al bebé, decimos interrumpir el embarazo. ¿Otra, Margarita? ¿Cómo? El preembrión. ¿Y qué es eso? ¿Ustedes han escuchado preembrión? O sea, es como decir, este es prehumano. ¿Por qué? Porque cuando ya se dice embrión, se supone que ya está formado. Entonces, no, es que los 14 días son, ¿verdad? En los 14 días todavía es un preembrión. Y eso no existe. Pero es una palabra que se está diciendo porque es más nice decirla que decir matar a un ser humano. Entonces, se ocupan palabras diferentes que son más suaves, que son más light, más políticas, para quitarle el peso de la definición correcta. Entonces no debemos aceptar ocupar esos eufemismos. Educar a los hijos en la verdad, pero nadie puede dar
dar lo que no tiene. Yo no puedo educar a mi hijo si yo no estoy educado en lo que quiero transmitirle. Y por último, la mejor es ser el ejemplo. Les repito, las personas pueden dudar de sus palabras, pero jamás van a dudar de sus acciones. Gracias por haberme aguantado, gracias por ese avalancha de preguntas que hicieron y de participación. Así que pasen muy buenas noches.